programa Economía al Día. Buenas tardes, Miguel Collado de Franco. Buenas tardes, Carmen. Estamos en un espacio que es netamente de temas económicos y tenemos un experto aquí. Miguel Collado de Franco es el vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES. Todo el mundo sabe que es una institución en tema de temas económicos. Sus referencias sobre la deuda, sobre el crecimiento, sobre el sector eléctrico, serán temas de agenda hoy con nosotros. Queremos comenzar. ¿Cómo usted evalúa, le parece, cómo va el curso de la economía? ¿Hay dinero? La gente se queja que no hay. ¿Qué es lo que está pasando con los indicadores macroeconómicos? Bueno, primero, gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ambas. ¿Y qué está pasando con la economía? Yo he dicho que esta es la continuación de lo que hemos estado viendo en los últimos años. Vamos a tomar el 23, el 24, que vivimos en el 23 y en el 24, que ya empezamos a experimentar en este año, en principio de junio. Intervenciones de las autoridades monetarias para estimular el crédito, para tratar de lograr la meta de crecimiento establecida por las mismas autoridades monetarias. Entonces, lo que hemos estado viendo es que ante la ausencia en República Dominicana por parte del gobierno, de las autoridades, de políticas que estimulen el crecimiento sano por medio de inversiones que generen mayor producción, en consecuencia empleo e incremento en los ingresos, pues las autoridades monetarias han estado sustituyendo en parte ese crecimiento sano, natural, que debería venir de mayor productividad de esas políticas que el CRES viene abogando por ellas desde hace tiempo. Entonces, cuando la gente dice no hay dinero en la calle, no es que no haya dinero en la calle, es que la economía no está creciendo al ritmo que la gente desearía para elevar su nivel de vida. Y cuando tú elevas el nivel de vida de la gente es a través de ¿qué? De los ingresos. Entonces la gente lo percibe cuando la economía está creciendo sanamente y tiene ingresos. Esa es la visión general de lo que está pasando en República Dominicana. Desde hace años tenemos estas intervenciones de las autoridades a través de la liberación de encaje legal, de la facilidad de liquidez rápida, y eso ya, de nuevo, empezamos a vivirlo en este año porque el crecimiento ha sido pobre. Obviamente, ha estado acompañado esto de elementos ahora mismo coyunturales, internacionales, que han afectado las exportaciones de zona franca. Hemos visto que el turismo ha sido muy pobre, el crecimiento, la llegada de turistas propiamente, no de personas que vienen a pernoctar aquí, de personas que vienen a pernoctar, no de visitantes, de cruceristas. Si tú miras la llegada de visitantes que vienen por vía aérea, o turistas propiamente, pues la tasa de crecimiento con relación al año pasado es 0.9%. Las exportaciones de zona franca, 0.6% su crecimiento. Y sigue siendo una economía que cuando ves la composición de las exportaciones, con dos rubros, llegas casi al 47%. Oro, y vamos a sumarle plata ahí mismo, y cacao. Y si sigues sumando así materias primas, productos de poca elaboración, pues te das cuenta de que esta es una economía, reiteramos, que necesita unas medidas que transformen el clima de inversión. Que aquí vengan inversiones más productivas, reitero, me estoy repitiendo, pero es que hay que decirlo, que aumenten la producción y se generen bienes de mayor valor añadido. ¿Qué tipo de medidas? ¿Qué tipo de medidas? Vamos a empezar. ¿Cuándo se tomaron aquí, cuándo se tomó el último conjunto de medidas o políticas estructurales, reformas? En los 90.
Desde entonces no hemos tenido más que una. En medio de una crisis que se tomaron. Se tomaron en medio de una crisis y lo que queremos evitar es precisamente que en algún momento, eventualmente, no es para alarmar, pero eventualmente, bueno, la economía dominicana se deteriorara y necesitáramos entonces, en esas circunstancias, tomar las medidas. Lo que hemos dicho es, y contesto cuáles son las medidas o esas políticas, pero lo que hemos dicho es, la oportunidad de oro la tenemos ahora, que tenemos estabilidad. Ahí es cuando tú deberías hacer las reformas, no esperar a las crisis, como suelen eh, esperar los gobernantes. Entonces, vamos a pensar como un espejo en cuáles medidas se tomaron en aquel momento. Yo siempre digo, la madre de todas las reformas en los 90, ¿cuál fue? La apertura, la reforma arancelaria en el 91. Entonces, a partir de ahí, esta economía empezó a crecer. Con esa fue fundamental. No fue la única. Bueno, ya tenemos una economía abierta. ¿Y cuál fue una de la segunda más importante? Bueno, tuvo la ley de inversión extranjera, que ayudó. Bueno, ya ese paso lo dimos. Pero el código tributario en ese momento fue muy importante. El código tributario llevó la tasa corporativa al 25%, cuando los países de la OCDE, los países más desarrollados, andaban con una tasa cercana al 40%. Nosotros teníamos una de las tasas más bajas, al tal punto que las exenciones se eliminaron en turismo y diferentes renglones. Y luego se retomaron a principios de este siglo, a partir de 2001, por ahí. ¿Qué quiero decir con eso? Que una reforma tributaria bien pensada, como la que hemos estado trabajando desde el CRES desde hace tiempo, junto con don Francisco Canaguate, que participó en la reforma de aquel momento, pues sería una reforma que en este momento le daría a la República Dominicana un ambiente de negocios, si usted lo simplifica el sistema tributario. ¿Y qué es simplificar? Bajar tasas, eliminar figuras impositivas que son altamente penalizadoras y hacer más amigable la relación entre el ente administrador del sistema y el contribuyente. Y con eso usted tendría, además de atraer más inversiones de capital local e internacional, pues obviamente menos incentivo a la informalidad, a la evasión y a la elusión tributaria. El Código Laboral necesitaba de verdad tener avances. O sea, uno no entiende cómo se perdió tanto tiempo en un código laboral que en estos días están las quejas, que se introdujeron incluso elementos que no estuvieron consensuados, que encarecerían más el sistema, el mercado laboral. Pero lo que necesitamos es un código laboral que precisamente introduzca flexibilidad y menos costos en el mercado laboral. ¿Perdone? Pro patronal. Pro empleados. Aquí nos quejamos de que las noticias de la semana antepasada, si no me falla la memoria, era que los jóvenes tienen pocas oportunidades de ser empleados. ¿Pero y cómo van a tener no van a tener pocas oportunidades de ser empleados si no hay? Primero, si vemos las cifras de crecimiento del empleo, el 27% estuvo aplicado en el primer trimestre del año, que son las últimas cifras que tenemos. ¿Por qué? Por el empleo público. Entonces, usted quiere empleo productivo, primero necesita las inversiones. Y segundo, aquí el Código Laboral lo que favorece es a que las personas tengan un incentivo a no dar lo mejor de sí. O sea, a dar un comportamiento
de calidad, porque son premiados. Tienen un incentivo perverso. Usted va acumulando eso que se llama derecho adquirido, que ojo, en una reforma no es que se eliminen los derechos adquiridos. Debe de permanecer, pero debe haber una transformación para un sistema, o sea, debe haber un corte y un sistema que, pues, no incentive al mal comportamiento y a encarecer los costos, porque si cualquiera se pone a analizar cuáles son los pasivos laborales que tiene República Dominicana como un todo, usted vería muchísimas empresas quebradas si tuviesen que prescindir de sus trabajadores. Esa parte, Entonces para concluir, sí, es un código pro empleo sí. y pro empleo productivo, y que la gente de verdad dé lo mejor de sí, no esperando una dádiva, no esperando recostarse a partir de un incentivo perverso que tiene la ley actualmente. Eso hay que cambiarlo. Que limita a ambos, porque yo conozco que puede irse para mejores empleos y no se va por Pero para no dejarlo. Exactamente, entonces te limita la movilidad Sí. laboral. Pero pudiese ese proyecto poder tener una parte donde las empresas, pues la ley dice que la empresa tiene que tener ese aprovisionamiento para cuando tengan que despedir un empleado y no lo guardan. Eso pudiese hacerse anual o cada 2 años, que es lo que aspiran los trabajadores. Bueno, si usted me quiere despedir, pues usted me da una proporción y yo me voy. Pero en una economía como la dominicana, no podemos pensar ni en seguro de desempleo, ni en que se va a hacer una reforma tomando en cuenta la cesantía con esos topes, con esas limitaciones. Porque aquí todo el mundo sabe que aquí no es tan fácil salir a buscar trabajo y conseguirlo. Pero precisamente por eso estamos teniendo la conversación, porque necesitamos una economía. Vamos, obviamente esto es un conjunto. Empezamos y nada más hemos tocado 2. Todavía no hemos seguido avanzando. Entonces, usted tiene que tener en cuenta que las principales, por ahí es que se empieza, por la parte tributaria, pero de nuevo, por las buenas razones, por la buena medida, porque si usted lo que está pensando es recaudar por recaudar, olvídese, usted va a matar la economía y no va a tener las recaudaciones que usted esperaba. Entonces, la reforma bien pensada. Yéndonos a la parte laboral, ¿qué pasa? Pero y con esta economía de costos tan altos, porque vamos a ver, usted tiene el tema eléctrico, que no es solamente que afecta al Estado, sino que afecta a los hogares, afecta a los emprendedores que tienen que autogenerar. Tiene combustibles altos en sus costos. Usted lo ve comparado con países similares, en Centroamérica, por ejemplo, y el elemento de impuestos, el elemento de los márgenes establecidos, bueno, pues encarecen los costos. Por ahí viene la parte de transporte. Y no solamente por los costos que ya acabo de mencionar, de los hidrocarburos, sino por la estructura de mercado, que se entienda, el control que existe por parte de algunos de ese mercado. Y estudios internacionales que ha hecho el Banco Mundial y otros organismos, usted lo ve y medido por cuánto cuesta transportar una carga. Kilómetros, pues República Dominicana siempre aparece entre los 3 países de América Latina que tienen los costos más altos. Entonces, cuando usted va añadiendo y añadiendo la burocracia, la permisología, hay gente que prefiere pagar una multa porque tiene que esperar para que le den un permiso muchísimo tiempo. Entonces, si eso no lo cambiamos, siempre vamos a estar en lo mismo. Y este programa, ustedes me invitarán dentro de 2 años y hablaremos de qué le pasa a la economía. dentro de 20. De lo mismo. Por decir algo, yo tengo esperanza de que el cambio en las políticas venga. Entonces, el tema laboral hay que verlo en conjunto, pero el tema laboral, si usted se pone a ver, ¿qué empresa puede estar ahorrando para poder tener esas reservas?
es que si lo hace, va a tener menos capital de trabajo. Entonces, hay que entender la dinámica. Los procesos económicos no son aislados. No es nada estático. No es algo que yo me puedo olvidar de esas cosas que no estoy viendo, de esas cosas que están ahí. Entonces, lo ideal, y no es para tratar, porque el tema a profundidad, lo ideal sería, de nuevo, hacer un corte en la persona, en un momento se queden con sus derechos adquiridos, se respeta lo que usted acumuló, pero que venga un seguro de cesantía que sea menos oneroso que lo que tenemos actualmente. Y eso beneficiaría a empleados y empleadores. Y si beneficia a ambas partes, pues obviamente vamos a tener una mejor economía. Y quien más depende, de quien más depende un empleado en el mundo es de quién, del que tiene el capital, de quien puede emplearlo. Es así. Los países así es que han salido de la pobreza. La República Dominicana se nos repite mucho que vamos avanzando y tal. Bueno, en comparación con otros países sí nos vemos bien, países de la zona. Pero en términos de lo que es verdaderamente creación de riqueza, si de verdad estuviéramos tan bien, no tendríamos esas intervenciones a partir del crédito de las autoridades monetarias que ya he mencionado. Que el año antes pasado, en el 23, representaron el 3% del PIB, dicho por ellos mismos. Y el año pasado, cuando uno calcula todo lo que ellos mismos dijeron que habían dispuesto a la economía para su dinamismo, no llega al 3.5% del PIB. Ya en este año, solamente con las medidas que se tomaron entre finales de mayo y los 83,000 millones, cuando digo las finales de mayo, porque ahí unos títulos que se vencieron no los renovaron y fueron 28,000 millones que, digamos que es dinero que se volvió a la economía. Y uno lo puede ver en el crecimiento de M2 desde junio para acá. Eso les representa prácticamente 1.5% del PIB. En 6 meses. No, eso fue de decisiones tomadas en semanas, entre finales de mayo Y junio. y junio, cuando se anunciaron los 83,000 millones. ¿Qué le quiero decir con esto? De nuevo, las autoridades monetarias tienen una labor que han asumido difícil, porque el gobierno no los está ayudando en las reformas. Entonces, las autoridades monetarias deberían tener una política más estable, predecible por los agentes económicos, y no con los cambios de estímulo a la economía, cuando el efecto natural de cuál es la depreciación del tipo de cambio. Sí. Entonces, cuando se deprecia el tipo de cambio, bueno, pues contraigo, porque esa es la variable principal que se toma en consideración en el país. Entonces, luego pasa un tiempo y vuelve de nuevo la expansión monetaria. Y en eso hemos estado aquí en los últimos, ¿cuántos? 24, 48, estamos, algunos casi más de 30 meses consecutivos en eso. Sí. Supongo que hay algunas otras más medidas, además de las reformas en el sistema tributario y en el código de trabajo, ¿no? No, le mencioné, el tema de los hidrocarburos, el transporte, la permisología. Sí, pero a mí son muchas cosas. me preocupa en el tema de la reforma, ¿no? Porque usted habla de bajar las tasas, pero siempre, uno de los temas que siempre sale a relucir es el bajo porcentaje de tributación que hay en el país, que se dice que es uno de los más bajos de Latinoamérica. ¿Cómo podemos bajar las tasas y subir el nivel de la... El CRES ha hecho muchas veces, muchos análisis, casi anualmente los hacemos, para desmitificar eso de que República Dominicana tiene una de las tasas más bajas. No. ¿Y cómo lo hacemos?
tomando los datos de un informe que elabora la OCDE junto con el BID, con otras instituciones de América Latina. Y ahí, si usted ajusta la presión tributaria, quitando lo que es la seguridad social, porque la seguridad social en República Dominicana, a diferencia de otros países, no es como un impuesto que va a la arca del Estado y el Estado lo usa, el dinero es fungible, lo usa como desea. No, aquí tenemos un sistema de capitalización individual, por ejemplo, en el tema de pensiones, ¿verdad? Entonces, cuando usted le quita eso y usted trata lo que son impuestos propiamente, porque eso se trata de la presión tributaria, tributos, entonces usted nota que República Dominicana tiene una presión tributaria prácticamente igual que la mayoría de los países, que el promedio de los países de Centroamérica, y alrededor de 1.6%, menos de 2%, diferente al promedio de América Latina, donde usted está incluyendo países como Brasil, que es una economía muy grande, que sus ingresos son mucho mayores, tiene a México, tiene a Chile, tiene a Argentina, en ese promedio. Ese porcentaje, perdón. Ese porcentaje andaría por alrededor de 15 y pico, 16 más o menos. Y la de República Dominicana, ¿en cuánto anda? 14.7 ahora mismo. Sí, tanto, lo de 15. La diferencia es 1 y pico, y ya le estoy diciendo, o sea, ahí estamos mezclando a todo tipo de países. Ahí se está mezclando República Dominicana, Guatemala, junto con Chile, junto con Brasil, junto con países que tienen otros niveles. Entonces, No deja de ser baja la tasa. pero baja con relación a qué. ¿Tú sabes lo que es alto? Alto es el nivel de gasto en República Dominicana. Muy alto. Eso sí es alto. Entonces, ahí es que deberíamos enfocarnos, pero nadie quiere hablar de eso. Todo el mundo quiere hablar del tema de los impuestos. Y ojo, No, y el gasto, si fuera gasto en inversión, eso no fuera tan mal. Pero es un gasto. pero el tema de la presión tributaria, de nuevo, usted se está comparando con los países de la región. Entonces, ¿qué más te quiere? O sea, usted quiere aumentar las recaudaciones. Pues mira, no lo va a lograr aumentando las tasas. Reduciendo No. la evasión. ¿Y cómo reducir la evasión con un sistema tan complejo? Tiene que simplificar. Tiene que simplificarlo. Tiene que simplificarlo. Entonces, ¿qué? Las mismas autoridades lo han dicho, que este sistema es complejo. La misma autoridad tributaria lo ha dicho en más de una ocasión. Se ha quedado, después que el presidente retiró el proyecto, dijo que ya no se iba a tocar el tema de la reforma. ¿Eso se ha quedado ya empantanado o hay vicios de que pueda ser colocada nuevamente la discusión sobre esto en el CES o Cualquier respuesta que yo le pueda dar es pura especulación. No ve como una Todo señal del está. nombramiento de Magín. Lo mismo que usted, bueno, tal vez ustedes saben algo más que yo. Entonces podrían compartirlo. Nosotros no tenemos los contactos que tiene el CRES, ¿sí? No, no, perdone, y que quede claro, el CRES no tiene contacto como para saber esas cosas. Bueno, O sea, eso ya es una presunción suya. sí. Es tiempo de hacer una pausa, ¿no? Para Bien. cumplir con nuestro compromiso. Volvemos en unos minutos. En 75 años, la labor del Banco Central ha beneficiado a la economía. La política monetaria por la estabilidad y el crecimiento, con medidas certeras y oportunas, ha abierto las puertas a múltiples oportunidades para la población. El trabajo continuo ha dado grandes frutos y ha hecho que gente como Carlos, María y Laura manejen sus recursos con mejores resultados. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Esa firma, la que haces todos los días, hoy vale más que nunca. En Promipyme, tu firma es tu garantía. Escucha cómo estamos cambiando las reglas del juego.
Estamos en Economía al Día con el economista Miguel Collado Di Franco, es el vicepresidente ejecutivo del CRES. Hemos hablado de reforma, hemos hablado de reforma fiscal y tributaria y de reforma laboral. El tema de la reforma tributaria siempre es un tema que le llama mucho la atención a la gente porque se trata de impuestos y a nadie le gusta que le pongan impuestos. Pero el CRES está planteando un proyecto con una reducción de tasas. ¿Eso necesariamente significaría un flat tax, un impuesto plano o modificaciones de tasas, digamos, progresivas? Explicarle a la gente lo que es un flat tax sería una tasa única. No, en la propuesta de CRES que hemos venido presentando, reitero, desde el 2015, vamos a decir, y está disponible la última versión en la página web si los televidentes desean ir a cres.org.do. Ahí van a ver un botón que dice reforma fiscal y pueden descargarlo, incluso nuestra propuesta de ley de responsabilidad fiscal, que nos hubiese gustado muchísimo más que se hubiese aprobado una similar a la que nosotros hemos venido proponiendo, que en un momento fue un proyecto de ley. Entonces, hemos elaborado un anteproyecto de ley que en la parte tributaria, que lo que hace es simplificar el sistema, pero hay una parte de el ITEVIS solamente con una tasa del 10, que bajaría en 3 años, se iría hasta 10%. Y el impuesto sobre las rentas a las personas físicas sí tendría 3 tasas. Sería igual que ahora. Lo único que se reduce. La tasa máxima en la última propuesta fue de 18% la que sí. ¿Y se mantienen los niveles de exención para los salarios bajos? Los niveles deberían irse ajustando. No como ahora que se han frisado. Tiene como 11 años, ¿no? Sí, estamos hablando del impuesto sobre la renta, o sea, la exención que le toca a los trabajadores, que está sobre la base de 34,000 y pico de pesos, ¿no? Sí, aproximadamente. Y bueno, obviamente si usted no lo ajusta por inflación, pues lo que está haciendo es agregando más personas a la base, aumentando. Entonces, obviamente es una pequeña reforma o modificación tributaria que se hace, que se cuela todos los años, como otras más en el presupuesto. Correcto. Eso es. Entonces, sí. No, pensé que tenía... Igual que en el presupuesto sí se han ido introduciendo, por ejemplo, o sea, se frizó la exención, la indexación para los salarios de los trabajadores. Ahí vemos también que se pone lo que tiene que ver el impuesto al gas, que antes no tenía. Hay varias cosas que se van introduciendo como si fueran micro reformas en los presupuestos anuales, que a veces, bueno, yo siempre lo saco, pero la mayoría de la gente pasan desapercibidos y uno siempre tiene que estar pendiente de eso, porque es verdad que no hay una reforma per se, pero si cada año te van poniendo un pedacito, sí, se está porque el proyecto porque el presupuesto es una ley. Entonces, te lo introducen ahí, ya es una ley. Los impuestos tienen que estar aprobados por el Congreso. Exactamente. Ya quedarían... Te van dando pellejitos. Y bueno, pero lo peor fue en el 2020, cuando se trató de introducir una verdadera reforma ahí en el presupuesto del 21. Y recordarán. Claro. Sí, bueno. Entonces, lo que debemos evitar, en resumidas cuentas, con este tema de la tributación, son reformas de ese tipo, como la que se trató de introducir, que acabo de mencionar, a través del presupuesto del 21, como la del 12, que se implementó en el 2013, y como la que se introdujo el año pasado en el Congreso, que esa sí hubiese sido una verdadera contrarreforma, propiamente hablando. O sea, eso es lo que tenemos que evitar en República Dominicana y avanzar. Hay algo que a mí siempre me llama mucho la atención y tiene que ver, por ejemplo, yo diría, bueno, los países nórdicos
pagan una tasa elevadísima. La gente tiene una tributación muy alta en esos países. Y yo no sé si lo haría un poco de ignorancia, pero me gustaría que usted abunde sobre eso porque la gente sí le interesa. Y a mí no me importaría si yo tengo que pagar un 40%, 30%, 50%, sí me van a devolver, pero no me devuelven. O sea, en Estados Unidos, la mayoría de los visitantes que tenemos acá, ya sea de crucero, por la vía aérea, como uno lo quiera poner, vienen con ese dinero que le devuelven todos los años de impuestos. Aquí no pasa eso. No, Nosotros queremos invitar a Estados Unidos, queremos un Nueva York chiquito, queremos un país desarrollado, pero a favor. yo entiendo que las personas deben ver la historia de los países. En el año 2012 o 14, en el CRES, uno dijo, ven acá, pero ¿cuándo fue que Estados Unidos alcanzó el nivel de ingreso per cápita que tenemos nosotros actualmente? Con los datos disponibles históricos, uno se puso a investigar y cuál era la presión tributaria que tenía en ese momento. Eso es para desmitificar el tema de la relación, de que si yo gasto más, pues voy a tener un mejor bienestar. Ok, Estados Unidos, cuando lo logró, que fue por allá, por el 1905, 1910, ojo, ¿usted sabe cuál es la presión tributaria que tenían? 2.5%. Y los norteamericanos, de nuevo, alcanzaron ese nivel que teníamos nosotros en el 2012. Ya es un poco difícil hacer la comparación por los datos históricos como están disponibles. Pero entonces va al caso de Suecia. Exacto. Que le encanta a la gente. Bien. ¿Cómo era cuando se establecieron? ¿Cuáles son las empresas suecas que nos vienen a la mente? Volvo, Ericsson, otras multinacionales, ¿verdad? ¿Cuál era la presión tributaria que tenían en ese momento? ¿Cuándo sucedió eso? Baja. Baja a niveles parecidos a lo que tenemos nosotros actualmente. Que para mí no es baja, pero en comparación con la que tienen actualmente. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir la historia a ustedes y a todo el que nos está viendo? Que en la medida en que usted va progresando, entonces le duele menos que el Estado le quite dinero. Eso es lo que pasa. ¿Sabes cómo la familia que sale del pueblo y progresa y puede ayudar a los familiares? Exacto. Entonces, si usted quiere tener unos niveles de tributación que yo no querría tener nunca así, porque la gente es más inteligente que el político y sabe mejor cómo gastar su dinero que el político, y hay un cuadrito famoso por ahí de dinero mío o dinero del ciudadano, cómo lo gasto yo o cómo lo gasta el político. El que le duele. El que le duele, exactamente. Entonces, yo no quisiera nunca que llegáramos a esos niveles de confiscación. Fíjense el caso de Francia, ya donde los niveles son tan alarmantes que la semana antes pasada, si no me falla la memoria, tuvimos ya un anuncio de unas modificaciones en el gasto, porque ya son países que han llegado a unos niveles insoportables por los ciudadanos. Entonces, eso hay que evitarlo, porque aquí se hizo una lucha por el 4%, ¿y dónde están los resultados? Se está dando el 4%. Así es. ¿Y el resultado? Entonces, pero es un tema, cuando hay quienes han hecho comparaciones de educación privada versus el sistema de educación pública a nivel internacional, todos los países, y siempre la educación privada da mayores resultados en términos de la calidad de la enseñanza. Y ahí volvemos al tema, porque a los padres es a quienes más les duele ese dinero que están gastando. Sea en educación, sea en cualquier, el ciudadano, en cualquier servicio público.
Entonces, pero yo le digo al que quiera darle más dinero al Estado, el Estado tiene una cuenta en Banreservas Que le deposite. que lo deposite. En eso de Si quiere darle más dinero. en eso de la reforma hay que abordar también en la parte del gasto, ¿no? Claro, Hasta ahora, por ejemplo, en los últimos años ha habido una muy baja inversión, un gasto de inversión muy alta, gasto corriente. Hay una parte importante de ese gasto que se va a programas sociales y hay otro que se va a una burocracia que ha crecido de manera enorme en los últimos años. Entonces, ¿por dónde habría que comenzar a cortar ahí? ¿Qué sería lo prudente que se debería hacer en ese caso? Porque hasta ahora parece que el gasto social es importante y que es necesario hacer. ¿Cómo se podría abordar ese tema? ¿qué tan necesario es el gasto social? La burocracia. ¿Cómo ha sustituido? No, estoy pensando, ¿cómo ha sustituido el Estado a la sociedad civil? El Estado precisamente lo que ha hecho es ir quitando participación a la sociedad civil en muchas áreas y eso lo está haciendo a través de los impuestos o el endeudamiento público. Entonces, ¿por dónde empezar? Hay diferentes formas. Lo que pasa es que no hay muchos ejemplos y los ejemplos son cuando vienen las crisis. Ahí volvemos. Entonces, no podríamos ir al caso de Argentina. Recientemente, en medio de una crisis, tuvo que tomarse medidas. Pero podríamos irnos al caso de República Dominicana, aunque ahí no hubo una reducción significativa, pero usted veía cómo el gasto de corriente y el de capital más o menos estaban equilibrados con relación a lo que ingresaba y en la década de los 90 tuvo un superávit en promedio. Ahora, ¿cómo llegar ahí? Bueno, te puede hacer lo siguiente. Reunir al gabinete y decirle, mire, tienen 10 días para hacer una reducción de 5% en cada uno de sus ministerios. Esa es una manera. Eso incrementaría mucho el desempleo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Dónde va ahí esa gente? ¿Y en qué está pasando en Argentina, donde se despidieron muchísima gente, ha disminuido la pobreza? O sea, si usted organiza, porque es que usted tiene que... No, esas no son estadísticas, es una realidad. Sí. Usted ha visto los niveles de ingresos han aumentado. La inflación ha disminuido. ¿Cuáles son los tipos de políticas que se tienen que tomar? Son de ese tipo. Si no, usted va a tener, va a seguir aumentando en 80 y pico de personas el empleo diario. Entonces, cuando usted organiza la casa, usted está mandándole una señal a los inversionistas que siempre están con una espada de Damocles sobre la cabeza de cuándo viene esa bendita reforma tributaria. Y uno de los problemas que estamos viviendo en este año es precisamente que el año pasado se estuvo diciendo viene una reforma tributaria. ¿Y qué hace el inversionista? Es cauto. Se para y todo. Entonces, la única forma de usted mandar y ahí se cae el tema de que aumenta el desempleo y la economía se deteriora, es que cuando usted manda la señal de que yo estoy en serio organizando la finanza pública a través del gasto, que es la que dispara las necesidades de endeudamiento y de impuestos, pues entonces usted le está mandando la señal a los inversionistas de verdad de que vamos en serio y de que si lo hacemos eso, junto con una reforma tributaria del tipo que ya mencioné, pues ahí nos vamos a quedar. Y ya no va a haber la incertidumbre, el sobresalto. El sobresalto es terrible, porque usted no sabe qué es lo que pueden introducir. No sabe qué atenerse, pero tenemos que hacer otra pausa. Volvemos en unos minutos. Que Cándida quiere hablar de
En 75 años, la labor del Banco Central ha beneficiado a la economía. La política monetaria por la estabilidad y el crecimiento, con medidas certeras y oportunas, ha abierto las puertas a múltiples oportunidades para la población. El trabajo continuo ha dado grandes frutos y ha hecho que gente como Carlos, María y Laura manejen sus recursos con mejores resultados. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Esa firma, la que haces todos los días, hoy vale más que nunca. En Promipyme, tu firma es tu garantía. Escucha cómo estamos cambiando las reglas del juego. Está Estamos nuevamente en su programa Economía al Día. Estamos con Miguel Collado Di Franco, estamos hablando del gasto corriente y del gasto del capital, el desequilibrio que hay en la economía y la necesidad de que esto pueda ser corregido. Yo voy a hacerle una pregunta. Si el Estado, el gobierno decide reducir un 5%, como usted ha planteado, en el gasto corriente, en la nómina, perdón, la nómina pública. No, ese fue un ejemplo en sentido general. En caso de que... Yo le di un ejemplo de cómo se puede hacer. Sí. Y eso así, perdona que te interrumpe, pero aclarando Sí. Cómo se ha hecho, cómo se hizo en Nueva Zelanda, En otros países. cómo se hizo en Canadá en un momento. Y ahí usted reduce el gasto como usted entienda. El porcentaje que... No tiene que ser nómina. Ok. Sí. Usted reduce el gasto como gobierno, ¿verdad? Entonces, esa reducción del gasto que hace el gobierno, en este caso el dominicano, haría falta en la economía, porque hay mucha gente que se sustenta de eso y dice, pero bueno, yo me voy a quedar desempleado, bueno, yo voy a dejar de ganarme tal contrato que tenía, pues voy a dejar de hacer tal inversión que tenía programada. ¿Cómo lo asumiría el sector privado? Pero eso es lo que estamos hablando en el sector, en el segmento anterior. O sea, si usted acompaña eso de las debidas reformas, pues obviamente usted está mandando, reitero, la señal a los inversionistas y entonces, de nuevo, si no lo asume el Estado, ¿quién lo va a asumir? Inmediatamente van a empezar las cabezas que quieren ganar dinero porque eso es lo que mueve al mundo. La creación de riqueza, pues va a encontrar las oportunidades. Entonces, la economía es dinámica. La economía no es estática. La economía no es como la ciencia, como la física, en el sentido de que hay constantes. No. La gente se mueve bajo estímulos. Y ante la observancia de lo que acabo de decir, de un compromiso de unas autoridades que efectivamente quieren disminuir los déficits y tener una consolidación que debería empezar por el tema del gasto, pues obviamente eso mandaría una buena señal y la economía se ajustaría. Bueno, eso lo vimos con el COVID. Mucha gente se ajustó. Bueno, pero ¿a qué costo? No es lo mismo. Que ahí fue una limitación de la economía. Aquí lo que sería una liberalización de la economía, porque cuando usted está liberando gastos, pues obviamente ese dinero, ¿a dónde va? Me refiero a la parte privada. Por ejemplo, mucha gente que estuvo desempleado, que cerró sus negocios, se transformó. Hizo otras cosas. Ok, sí, entiendo lo que quiero decir exactamente. Yo lo estaba viendo por la causa, pero en el sentido de los emprendimientos. Sí, los emprendimientos. Sí. Aquí va a venir un ajuste. Va a venir un ajuste. Te quiero. Pero lo ideal es que el ajuste se haga ahora que tenemos la estabilidad de que República Dominicana es bien vista en los mercados internacionales, de que los inversionistas confían y prestan a República Dominicana. O sea, estamos en el momento ideal
para hacer esas transformaciones necesarias. Y tal vez no tienen que ser tan drásticas, puede ser, drástica es un término relativo, pero podría ser en 3 años. Usted escalonadamente, como es la propuesta tributaria del CRES, en 3 años hacer el ajuste. Entonces podría con el gasto también hacer un ajuste. Pero, bueno, creo que estamos perdiendo mucho tiempo. Y el problema del sector eléctrico no constituye un lastre para todo esto de la rendición del gasto y todo esto. Por supuesto. Con la deuda, con el Por endeudamiento. supuesto. ¿Cómo se podría abordar ese tema? ¿Cuál es el tema? Yo digo que ese tema del eléctrico es un tema temporal, no diría que es atemporal, depende de cuál acepción usted quiere usar, que lo podríamos estar tratando ahora, como lo pudimos haber tratado en los 80, en los 90, lo único que cambiarían serían tal vez los actores, en un momento no se llamaban EDE, los montos, ¿verdad? Pero mientras usted tenga a la sede en manos del Estado, usted no va a haber el incentivo para hacer las transformaciones, porque las empresas públicas no quiebran. ¿Por qué? El Estado siempre va a poder sacar del bolsillo de la gente. Las sedes estuvieron en manos privadas y fue peor. Cuando vino Fenosa, ¿no? Ok, Cuando estaban ok, haciendo la reforma. bien. Vamos, ok. La gente entiende qué pasó en ese momento para llegar a esa conclusión. En ese momento, cuando se hizo la capitalización, fue mal diseñada. Entonces usted tenía la CDE, que tenía unos contratos con los productores de electricidad, ¿verdad? Muy caros. Entonces tenía por un lado, ese era en el medio, ese era como el intermediario. Entonces tenía esos contratos y tenía la CDE manejando al Estado como cliente de la electricidad. Entonces, usted tenía al Estado que no pagaba la electricidad que consumía y tenía a la CDE que debía de pagarle esos contratos A los generados. a los generadores. Contratos muy costosos. Entonces tenía por otro lado a estas empresas que yo de verdad no entiendo cómo entraron en el negocio, pero tenían que esforzarse por cobrar, pero también tenían que hacer ajuste a la tarifa. Y eso estuvo establecido en los contratos. Y eso no se permite. Y eso no se permitió. Sí. Ok. Entonces, cuando usted toma la película completa, entonces usted llega a la conclusión de que en ese momento el diseño estuvo mal hecho. Entonces, lo que hay que pensar es cómo hacerlo mejor. Y el mundo ya ha avanzado muchísimo. Desde finales de los 90, que fue cuando se hizo aquello, hasta ahora, que incluso hay países donde usted puede decidir cuál es la electricidad que usted quiere comprar, de qué generador. No. Ya hemos llegado a ese nivel. Entonces, el mundo ha avanzado muchísimo tecnológicamente y hay muchos ejemplos de cuáles llevarlo. Entonces, vamos, en el corto plazo, hay anuncios de mejoría en términos de que se van a comprar unos medidores. Hemos visto sí una reducción de personal en las distribuidoras. O sea, la relación cliente sobre personal ha aumentado, lo cual es una buena señal. Y vimos al principio de año una pequeña mejoría en el cobro de la electricidad efectivamente facturada y una reducción, aunque de 2 puntos porcentuales, a como terminamos el año pasado, que es muy baja, pero hemos visto ciertos avances. Entonces, en el corto plazo, usted podría tener unos avances que le disminuyan las pérdidas y tal vez no tengamos los niveles del año pasado, pero sí vamos a seguir con los mismos niveles. No vuelven a caer en la sede en manos de los políticos. Es que están en manos de políticos. En última instancia, ¿quiénes son? Usted, ok, son empresas públicas. ¿Alguno de nosotros tiene una participación en esa empresa? O sea, ha visto, mira, esta es tu acción. No.
pero todos los meses con nuestros impuestos. Hay que hacer un subsidio. Exactamente. O con el endeudamiento, que son impuestos diferidos. Entonces siguen estando en manos de políticos, y los políticos lo que buscan, en resumidas cuentas, es su popularidad. Y a los políticos les es muy odioso salir a cobrar o mandar a alguien a que cobre, al que esté ahí de incumbente en ese momento en la administración. Entonces, mientras eso suceda, podrán haber algunas mejorías, reitero, pero no se va a solucionar el tema eléctrico. Y seguiremos cada década hablando del mismo tema, reitero, tal vez con diferentes nombres y diferentes montos de los subsidios de las transferencias. Demorará un poco volver. Me parece que esta semana leí alguna declaración de uno de los funcionarios públicos donde decía que es posible que se vuelva a retomar el tema del pacto eléctrico Ujú. en el marco del CES, ¿no? Sí. Consejo Económico y Social, pero y la posibilidad de que se toque la tarifa. Ujú. Ese es el temor de la gente, porque siempre que hablamos de tarifa, nosotros los usuarios pensamos que nos van a subir la facturación. Entonces, no siempre es así, porque en el pacto eléctrico se hablaba de revisión de la tarifa, pero son muchos componentes. Si hay un menor costo de generación, es posible que no suba. Entonces, ¿cómo usted evalúa esa parte? Bueno, a eso fue lo que se acordó, y en realidad debería cumplirse. Eso es lógico. Obviamente, cuando usted mira los costos a lo que compran las redes y a lo que venden, bueno, pues por ahí empieza el problema. Cuando el próximo día publicaremos un análisis sobre eso. Breve, pero un análisis Pero- para ver. Sí. Pero yo iba a decir, la zona donde están completamente privatizados, como en el área de CPEN y eso, ahí no hay apagones y yo no veo que la gente tampoco se queja, porque la mayoría está con el prepago. Entonces la gente usa Correcto. la luz que necesita exactamente. Muy buen ejemplo. El mes no se gasta tanto. No, muy buen ejemplo. O sea, hay ejemplos de personas que son, digamos, que se ganan la vida y tienen los ingresos de lo que perciben diariamente. Y bueno, compran la electricidad, la prepagan, como te dice, y pues, limitan su consumo. Entonces, lo que pasa es que, y es lo mismo que hace la gente cuando prepaga el celular. Ya sea, bueno, la data, ya prácticamente nadie usa minutos. Entonces, es el mismo ejemplo. Entonces, usted puede hacerlo y limitarse. Ahora, si nos acostumbramos a que haya un consumo sin control, porque eso es lo que hemos tenido, pues entonces lo que podría suceder es que se incremente la tarifa y la gente entonces diga, bueno, no voy a pagar, y no se haga el esfuerzo por cobrarle, porque de nuevo tienen que estar las dos cosas combinadas. El ajuste de la tarifa, que como decía Carmen, es es variable, Sí. podría ser variable, pues se va ajustando dependiendo del precio de combustible, el precio del petróleo, etc. Pero digamos que se ajuste hacia arriba y no se hagan los esfuerzos por cobrar. ¿O en qué estaríamos? Bueno, se puede ajustar hacia arriba y darle a la gente la opción del prepago a todo el mundo, pero ahora mismo está en 2 barrios aquí en la capital nada más. Ahora, estoy totalmente de acuerdo, Sí. pero eso necesita inversión. Claro. ¿Y de dónde sale el dinero? Se anunció en esta semana $400 millones para inversión, y cuando uno ve el presupuesto este año encontró 300 millones en préstamos que se iban a tomar o que se tomaron. Entonces, los otros 100 millones tal vez no lo encontramos o serán préstamos adicionales. Entonces, lo pagamos nosotros mismos. Claro. Sí. Ahí es que está el problema. El tiempo se acabó, pero tenemos que despedirnos, pero ahí Qué pena. también es como un contrasentido que el dinero que generan de la generadora de la parte que pertenece al Estado no va al sector eléctrico, sino que se gasta en otra cosa.
pero tenemos que despedirnos. El Bueno. tiempo se acabó y no están haciendo No, tenemos que seguir luego, porque ese es un tema bastante interesante y la gente lo percibe mucho porque es que en el bolsillo que nos da Sí, claro. a todos. Claro. Digo, No, es difícil un desarrollo sin electricidad. Así es. así es. Hasta luego. Y gracias. Gracias a ustedes. Gracias.